Bienvenidos a todo el mundo que ve el programa, en el país que nos vean. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la hora 25, una hora imaginaria para comprender al mundo, una oportunidad, subrayo oportunidad, para tomar mejores decisiones. Este programa busca ayudar, aportar, proponer temáticas de interés cultural para que los adultos, los niños, los adolescentes, todos podamos avanzar en comprender lo que nos pasa para poder tomar mejores decisiones y así poder construir un mejor mundo para todos. Hoy en día el tema de la violencia está tiñendo tanto lo real como lo digital, y el encuentro entre la cultura humano-digital está posibilitando nuevas realidades que son bastante novedosas en el sentido de que no hay tantas décadas en las cuales esto se estaba dando. Es un fenómeno reciente en la historia del hombre y hoy día queremos poner el énfasis en los adolescentes. Hemos conversado bastante, no bastante, nunca va a ser bastante, pero más hacia la parte más de los niños más pequeños. Pero justamente la adolescencia tiene particularidades hormonales, cambios químicos, procesos madurativos del sistema nervioso, que también son un componente muy pertinente a atender, porque lo que pasa, según la edad en la cual pasa, tiene particularidades. Y para poder conversar sobre medicina, pediatría, adolescencia, y los riesgos de digital en la salud mental y en lo somático, tenemos de invitada a Carolina Inostroza, médico pediatra y también asesora de la Fundación Cathy Summer, que también nos habían visitado hace un tiempo, con respecto a adolescencia. Bienvenida, Carolina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar acá con ustedes y poder aportar un poquito a esta conversación que es tan necesaria. Así que muchas gracias. Bueno, feliz de tenerte invitada. La adolescencia es un periodo bien inestable, tanto en los aspectos psicológicos, pero también porque nuestro sistema nervioso todavía no ha madurado, está probando, ensayando, cambiando, claro, las hormonas, la química interna, el cuerpo empieza a crecer, a veces se vuelve más torpe alguno. ¿Cómo ves el contexto post-pandémico, con guerras en el mundo, bullying, violencia? ¿Cómo ves que están los adolescentes viviéndose todo esto desde tu perspectiva? Bueno, sí, como bien tú decías, el tema de la adolescencia es muy complejo de abordar desde donde uno quiera mirarlo, hay distintas definiciones. La adolescencia en sí se define por la OMS como la edad entre los 10 y los 19 años, ¿ya? Pero obviamente ponerle un límite final es complejo, porque las áreas de la adolescencia, como el tema de la autonomía económica, autonomía psicológica, emocional, que uno esperaría que se cumplieran a los 19 años, es difícil a veces pensar que a esa edad tan temprana se van a cumplir, sobre todo entendiendo que hoy, como tú bien dices, tenemos unos desafíos adicionales que para incluso el mundo adulto han venido a trastocar todos nuestros parámetros de normalidad, de funcionamiento y nos vienen a poner a prueba. Entonces, cuanto más en una persona que está en estos cambios, como tú bien decías, no solamente físicos a nivel hormonal, neurobiológico, sino que también físicos, psicológicos y sociales, donde va a haber una autonomía creciente, donde va a haber una capacidad de decisión que es progresiva, pero que también es importante entender que es un periodo de alta impulsividad, donde el cerebro todavía está en desarrollo, donde el lóbulo prefrontal, que es la parte que nos permite como medir la consecuencia de nuestros actos, se termina de desarrollar aproximadamente como a los 24 años. Y como está en desarrollo, es difícil en el fondo pedir que un adolescente que es más bien impulsivo muchas veces pueda tener tanta conciencia de sus actos y claramente es desafiante para todos estos eventos que han ocurrido, pero aún más en la etapa de los adolescentes. Y de hecho sí, la pandemia, estos eventos que han ocurrido han tenido afectación en distintas áreas, ¿ya? Desde lo biológico, como aumento en por ejemplo, obesidad, sedentarismo y asociado a eso todos los trastornos de la conducta alimentaria que han tenido un boom. Y en lo psicológico que ahí tenemos y en lo psicosocial que tenemos ahí para hablar un montón, como por ejemplo el tema de los trastornos ansiosos, los trastornos del ánimo que han aumentado y hay estudios aquí en Chile también que lo demuestran después de la pandemia.
y claramente que se han asociado también a estas conductas en el fondo que pareciera ser como incluso sorprendente de tanta explosión de agresividad o violencia a nivel de jóvenes y adolescentes en los colegios, con efectos también tan dañinos, no solo para ellos, sino también para nosotros como sociedad, y que incluso han levantado movimientos sociales hoy en día. Entonces es llamativo todo lo que está pasando y claramente es desafiante en el entendido de cómo comprendemos la adolescencia. O sea, presenta muchos desafíos también para los padres, que a veces tratan de respuestas maduras o adultas o templadas o conscientes de las implicancias de sus decisiones, cuando obviamente no hay ningún asidero, y hoy en día más que demostrado con las neurociencias, lo neurobiológico, de que en verdad eso es pedirle peras al olmo, pero aún así es como ya tú tienes la edad suficiente para esto. Y la verdad que es un momento bien difícil porque está todo cambiando. Y en ese sentido hay desregulaciones químicas, incluso, que un día están bien, otro día están mal, están deprimidos, están contentos, encuentran el sentido, lo pierden. Y otra variable que entra fuertemente también es el mundo digital, que además genera esta cultura humano-digital donde hay problemas que se manifiestan, que su génesis está en la realidad, y que tienen expresiones en lo digital, y problemas que tienen génesis en lo digital, que tienen también expresiones en lo real, en lo cotidiano. Claro. ¿Cómo ves el elemento del ciberespacio, las redes sociales? ¿Cómo están operando en lo bueno y en lo malo en los adolescentes? Bueno, claro, el concepto de identidad digital hoy en día es fundamental para querer comprender el fenómeno de la adolescencia. Con esta explosión de las nuevas tecnologías, de las TICs, que le llamamos las tecnologías de información y comunicaciones, que son todos los medios que están conectados a Internet y que en el fondo se basan en compartir información, claramente son fundamentales para el funcionamiento de nosotros como individuos y como sociedad hoy en día, y lo vimos también en la pandemia, el tema de estas nuevas tecnologías. Y los adolescentes aún más, como decíamos, en esta identidad, que es una de las tareas de la adolescencia, de la formación de identidad, cuán importante es el tema de la identidad digital, tanto como lo analógico o lo presencial, para los adolescentes, que pareciera ser que como nosotros, en el fondo, como padres, nacimos en otra edad y nos estamos como incorporando a esto, nos parece un poco ajeno. Y en ese sentido, entender que esta identidad digital es fundamental de comprender, de visualizar, de también entender que la salud del adolescente, entendida no solamente como ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar físico, social y biológico y psicológico, tiene que estar de la mano de una identidad digital saludable y de un uso digital de las tecnologías saludables, ¿ya? Y como bien tú decías, hay bastantes riesgos, pero también hay beneficios en el uso de las nuevas tecnologías. Partamos por lo positivo primero, porque sí, hay una deformación profesional de siempre, sí, pero el riesgo, como bonito, sí, todo lo demás bonito, sí, lo bueno, no te preocupes de lo bueno, eso sí está dado, pero fíjate en esto malo. Sí. Entonces, hagamos una cosa templada. ¿Cuáles son los principales beneficios que tú puedas percibir en este encuentro temprano entre el adolescente y lo digital, las redes sociales? Sí, excelente pregunta. La verdad es que las nuevas tecnologías de información y las comunicaciones, que son, como hablábamos, el tema de todos los soportes conectados a la red y que permiten transmitir y compartir información a través del Internet, hoy en día nos ponen el desafío innegable de entender que están ahí. ¿Sí? Que como adultos o adolescentes y como sociedad las utilizamos y parecieran ser parte vital de nuestro funcionamiento. Y en ese sentido, entender los beneficios de las nuevas tecnologías es fundamental, ¿ya? Por ejemplo, el acceso a información inmediata, a la información sin límite geográfico, sin límite de horario, permite también ampliar el conocimiento de nuestros adolescentes en temáticas que tal vez uno diría esto es imposible que lo sepan, pero... Y actualizada, porque yo me acuerdo cuando estaba en el colegio tenía que ir a una biblioteca, claro, agarraba un almanaque amarillo que casi se y había unas cuestiones que estaban más que obsoletas. Claro. Y hoy en día está como el último paper de Harvard con respecto a tal cosa está aquí. Claro, entonces está disponible y como hablamos un poco, tal vez era inimaginable antes que alguien aquí en el sur del mundo, por decirlo de alguna forma, iba a tener acceso
a ese último paper que se publicó en Inglaterra, no sé, es acceso a información constante, inmediata. Te acerca información porque además también hay servicios de traducción en línea, entonces además podéis leer algún tipo de traducción con algunos errores, no es perfecto, pero del ruso al español, del mapudungún al español, del ruso al español, del inglés al español, del chino al español. Claro, entonces son infinitas las oportunidades de aprendizaje, de compartir experiencias, de poder conocer otras culturas de forma ilimitada, y eso es completamente beneficioso y favorable. Otro de los beneficios es este mismo tema de la socialización. O sea, hoy día es fundamental para los individuos y para nosotros como sociedad el tema de utilizar las redes sociales como parte de nuestra comunicación. De hecho, nosotros como país, Chile fue el segundo país con mayor crecimiento digital en Latinoamérica durante el 2021. Entonces, el número de personas que utilizan las redes sociales, que utilizan el Internet para comunicarse es gigantesco, y de hecho la mayoría lo hace a través del celular. El estudio que muestra este crecimiento digital. Entonces es interesante cómo a través de un pequeño aparato, que pareciera ser que casi todos los chilenos impresiona que tenemos por lo menos uno, más que uno, con conexión a Internet, está tan ampliamente disponible con esta conexión al mundo, ¿sí? Y obviamente eso es un beneficio que es innegable. Y lo mismo que hablamos, el tema de la pandemia, cómo las nuevas tecnologías permitieron mantener la educación durante este colapso de salud global que hubo. Estas cuarentenas. Durante estas cuarentenas, también el mismo tema de poder hacer reuniones familiares, de poder en el fondo, a pesar del aislamiento físico, poder también mantener algún tipo de contacto con otro ser humano. Que además posibilitaba tener un contacto que en la realidad estaba imposibilitado. Por ejemplo, tengo algunos compañeros que después del colegio se fueron a vivir a otros países. No había ninguna posibilidad de carretear con ellos ni de compartir, claro. Pero cuando nos encerramos todos y empezó, oye, juntémonos en Zoom, empezó a aparecer el que estaba en Argentina, en Uruguay, en Italia. Claro. Y se abrió un poco el Y con las grupo. personas que estaban enfermas también, no sé, como videollamadas con la gente que estaba hospitalizada. Ese incluso fue el último contacto que alguien tuvo con un familiar como para poder despedirse. Entonces, sí, es innegable, hay beneficios, y obviamente nuestros adolescentes saben, nacieron en una cultura que está digitalizada, donde para ellos en el fondo hay varios conceptos, probablemente lo han comentado antes, pero este tema de los migrantes digitales que seríamos nosotros, y como en el fondo los nativos digitales que serían todos los que nacieron después de los 90, que nacieron como... Decía un investigador que era como que con un cerebro distinto, que en verdad ese concepto hoy en día no se utiliza tanto, porque a veces es un poco como desesperanzador para los adultos, como nunca voy a aprender su lenguaje nativamente, entonces siempre voy a tener que estar detrás de ellos, aprendiendo detrás de ellos. Hoy día no, hoy día se habla de un concepto un poco más balanceado, que tiene que ver entre los residentes y los visitantes digitales, que van más allá de solamente la edad del usuario de las nuevas tecnologías, sino más bien qué tipo de uso y en qué contextos los utiliza. Pero independientemente del concepto que utilicemos, es innegable que hoy en día un pequeño bebé de 1 año ya sabe que el control de la tele apuntando a la tele cambia la tele, cosa que para nosotros que éramos todo analógico era una cosa impensable. Es divertido cuando los más pequeñitos, ¿sí? De 2 años, para el televisor y tratan de moverlo como si fuera un smartphone, tratan de moverla. Deslizan las pantallas, claro. O los juegos. Yo también tengo mi bebé y le paso muchos juegos como de motricidad. Yo empiezo a hacerle así el juego y como no se va a correr. Entonces sí, y eso abre un punto súper interesante, porque el hecho de que nuestros niños y adolescentes desde muy temprana sepan hacer funcionar las nuevas tecnologías no quiere decir que las sepan utilizar de forma saludable. Eso es una tremenda distinción. Ahí está Aquí vamos a empezar al otro lado del peligro. Al otro lado, claro, en el fondo, o sea, sabemos que los controles parentales, que todos los dispositivos de seguridad que existen para poder saber qué está viendo mi hijo en su cuenta de YouTube, por ejemplo, o de Netflix o lo que sea, sirven, pero también hay estudios que muestran que ya a los 5 años los niños saben desbloquearlo. Entonces, claramente no nos podemos quedar en esa como tranquilidad, que obviamente es necesario poner los filtros que sean pertinentes. Pero... Eso es como el ABC Claro. Es el primer nivel, que claramente es hackeable rápidamente, pero hay otro nivel. Claro. Y siempre vamos a llegar aquí finalmente el vínculo, la conversación, el encuentro. Termina siendo igual un espacio real también que hay que saber usar. Claro que sí, y con límites y normas claras.
Creo que eso es fundamental. Ahora, en cuanto a los riesgos, lo que es fundamental entender es que, claro, le pasamos este mundo de acceso ilimitado a información inmediata a un cerebro que está neurobiológicamente en formación. Que además, perdón, ¿sí? Creo que es importante hacer notar que es bidireccional, porque este aparato que uno le pasa va de aquí para allá, pero también va fuertemente de allá para acá. Claro, justamente, y ese también es un arma de doble filo. En el fondo, claro, uno como usuario de las nuevas tecnologías se pone en el centro de la experiencia y es el creador de mucho contenido, pero también recepciona mucho contenido que otros crean. Entonces, y nosotros decimos, bueno, tengo a mi hijo ahí en la pieza, estoy tranquilo porque está en mi casa, bajo mis normas, bajo mis valores, bajo mis fundamentos éticos y morales, pero por fuera o a través de este dispositivo está recibiendo un montón de información que claramente yo no estoy filtrando. Claro, entonces es mucho más difícil saber por dónde entra el peligro. Yo otra vez veía que estaba jugando mi hija, bueno, hace tiempo porque ahora está aprendiendo a leer, pero antes no sabía leer nada. Entonces estaba jugando Roblox y me decía, papá, ¿qué dicen? Y la mayoría de las cosas eran ya saltemos, bailemos, tiremos en la piscina, qué sé yo, cualquier cosa. Pero de repente habían unos diálogos que decían, oye, ¿quieres ser mi polola, qué sé yo, mi novia, vámonos a la cama? Y yo leía y claro, mi hija no notaba eso porque no sabía leer, pero yo claramente notaba que era altamente posible que detrás de ese avatar, que era una monita pequeñita con cachitos, así como toda japonesa, así, pudiera haber habido un adulto. Por supuesto. Y ahí creo que está uno de los principales peligros, que este acceso a información puede ser también acceso a información no adecuada para la edad. ¿Ya? Y no solamente información falsa, ya como las fake news o toda esta información es que no porque Facebook lo diga es verdad, ¿cierto? Hay muchos estudios o muchas cosas que salen hoy en día y a nosotros como médicos nos pasa mucho. El paciente llega a la consulta a veces con el diagnóstico hecho porque lo googleó. Pero no quiere decir que eso esté correcto o del todo correcto. Entonces es importante saber que hay información que no solamente es inadecuada por el hecho que es incorrecta o es falsa, sino que también es inadecuada para la edad, ¿cierto? El exponer a contenido sexualizado, incluso directamente pornográfico a niños a corta edad obviamente no trae beneficio, es riesgoso, también los expone a peligros como el tema de la pedofilia o el grooming, que son algunos de los peligros. Pero eso yo pondría como el marco, la información inadecuada para la edad. No solamente contenido violento, que también es importante que se expone mucho a contenido violento, sino también contenido inadecuado para la edad. Por ejemplo, hay muchas series que hoy en día hablan del suicidio como algo muy naturalizado, incluso como heroico, y vemos que una de las principales causas de muerte en adolescentes y en población joven es el suicidio. Entonces, hay que tener cuidado con el contenido de las series que nosotros permitimos que se vean. Sí, porque no es solamente estar alerta de lo gráfico, tal, sino de la narrativa que se teje, porque de repente, mira, está viendo un youtuber, qué sé yo, hablando tonterías o tonteando, y uno ve a un muchacho, qué sé yo, pero de repente uno empieza a escuchar lo que te está diciendo, o lo que le está diciendo, está claro, escuchando el niño o el adolescente, y claramente uno como adulto dice, a ver, pero espérate un poquito, a ver de qué está hablando, y se empiezan a deslizar entre la conversa y el tonteo distinciones bien fundacionales de la identidad, del bien y el mal, de lo normal, y se empiezan a normalizar cosas que no se condicen con la realidad. Porque como lo digital tiene otro ritmo, yo por ejemplo pensaba cómo le voy a explicar a mi hija, por ejemplo, la muerte cuando se muera, por ejemplo, alguno de los abuelos. Yo digo, bueno, hay que ir más o menos en la naturalidad de la vida, chuta, y en eso estoy, y llega mi hija como, mira, ¿qué se murió esto? ¿Qué es la muerte? ¿Y, y por qué está llorando? Y te sorprende con cosas que tú decís, bueno, por lo menos tengo un poquitito de tiempo para... Claro. Y te sale de la nada, vi una serie, un comentario, una noticia, un youtuber, un juego... Y de hecho, estudios en España muestran que la edad de exposición a primer contenido pornográfico, por ejemplo, en niños es a los 8 años. Entonces hay temas que claramente uno quiere posponer para otra etapa del desarrollo y que también tienen que irse dando según la etapa del desarrollo biológico y neurobiológico del individuo. Entonces obviamente yo no le voy a mostrar un contenido, por ejemplo, sexual violento, que es lo que uno puede ver en las plataformas gratuitas de pornografía y que claramente aparecen de forma involuntaria muchas veces, porque uno de los principales medios de acceso a la pornografía es involuntario.
estas ventanas que se abren. Sí, por eso te decía que se da esta bidireccionalidad, porque no es que yo opere hacia allá y Claro. llego donde yo quiero, a donde voy, sino que uno va para allá y puede pinchar una cosita y de ahí con los algoritmos, los bots, Es una, y bueno, te empieza a venir de allá para acá. el po. tema de la pornografía es una industria que claramente quiere generar adicción y vender su producto. Entonces, claramente las estrategias que utilizan los algoritmos son cosas que ellos estudian y en el fondo, bueno, como adulto uno puede tomar su decisión, pero como niño exponerlo a contenido violento, porque en el fondo, y de hecho está estudiado que la mayor cantidad de pornografía que hay en las redes es violenta, es porno violento. Entonces ellos se van entendiendo la sexualidad y van entendiendo de sexualidad a través de las redes o de las tecnologías antes que desde los adultos responsables de la educación sexual que deberíamos ser nosotros. Claro, y eso también genera otro marco referencial ético, valórico, moral, de lo normal. También uno dice, bueno, cuando uno empieza, por ejemplo, a escuchar las letras de cierta música urbana, que son derechamente violentas, machistas en la mayoría de los casos. Bueno, yo no escucho mucho esa música, pero alcanzo a escucharla en distintos... Justamente en mi curso de mi hija tenían que hacer una coreografía y escogieron una de estas canciones urbanas, un hit mundial, y de repente en el chat de los papás, oye, pero cómo, mira lo que dicen esta frase, y es que era la clásica, voy a darte todo, que esto, que lo otro, y perremos y no sé qué. Y el papá decía, oye, pero me parece que esto para niños de primero básico no es adecuado. Y el otro decían, ya, pero no te pongáis. Claro. Y se generaba una especie de debate. Lo cierto es que esa narrativa, el niño y la niña la empieza a naturalizar y empieza como a cantarla. Entonces, pues cuando llega otro y actúa como el macho alfa que la domina, lo encontrará como, yo digo, claramente eso distorsiona lo adecuado de lo inadecuado. Claro. Y genera referentes que no se condicen con lo que diría, oye, en mi familia no somos así, nadie te ha tratado así, y aparecen con unas cosas. ¿Dónde aprendiste eso? Claro. Y están en las redes, pues, todas las Están canciones, ahí. la cultura. Claro, entonces yo digo, bueno, tal vez hay padres que no les moleste eso y que estén de acuerdo, pero también hay padres que sin saberlo, como les pasan este Lamborghini, que digo yo que desde muy temprana edad le pasa un Lamborghini a un adolescente que es un celular de última generación con conexión a internet que pica de 0 a 200, o sea, yo en un clic puedo desencadenar una cantidad de información ilimitada. Le paso este auto, pero a un adolescente que yo no sé si va a poder manejar o por dónde se va a meter, a qué calle va a llegar. Entonces, claro, es tener conciencia de que la información, como tú bien dices, es bidireccional, que en el fondo el individuo está al centro de la experiencia, ya sea como receptor o como emisor de la información, pero en este caso el individuo está siendo un menor de edad que está en plena formación y que yo no sé si como padre quiero que todos esos valores que se están inculcando de forma inmediata sean los que él reciba. Y que muchas veces uno no alcanza a darse cuenta que está pasando. Claro. Entonces, claro, ahí el control parental de la información y el contenido es fundamental. No podemos permitir que no haya supervisión de esas actividades. Yo siempre cuando mis pacientes van a la consulta es supervisión en las actividades presenciales y online, hasta un videojuego. Como bien tú decías, los videojuegos, que son otro de los riesgos, tienen muchas ventajas, como el permitir socializar, etc. Pero también tienen chat incorporados, donde la pedofilia ha hecho desastres, se hacen pasar por menores de edad y de a poco van generando relaciones de confianza con los niños, con los adolescentes que juegan los videojuegos, van generando esta confianza hasta tal punto de que yo te puedo pedir contenido sexual de una foto, un video, y tú no me lo vas a negar porque tenemos un grado de intimidad que permite esa relación y yo tampoco lo voy a ver como algo malo. Sin embargo, es una de las estrategias principales de hoy día cómo se genera la pornografía infantil y la pedofilia, ¿sí? Entonces, y lamentablemente ocurre esto de la extorsión, o sea, yo te pido un contenido sexual, tal vez tú me mandaste una foto y fue una, y dijiste no pasa nada, no voy a mandarte más, pero a través de esa yo te sigo extorsionando. Ya voy obteniendo más contenido. No digo que siempre pase, pero hay que alertar. Hay que estar alerta, o sea, sí. En ese sentido... uno creo que sería imposible vivir en una absoluta paranoia con respecto a todo, pero sí hay que atender a cosas que hay evidencia suficiente, además que la tecnología de hoy en día está posibilitando cosas muy perversas también, o sea, eventualmente ni siquiera es necesario que te manden una foto, pueden trucar una foto y hacer hasta un video con tu cara en cualquier contexto y amenazarte, oye, no, pero es que eso es mentira, no lo vas a poder demostrar nunca y el daño se va a hacer igual.
Claro. Entonces, cada vez se va corriendo más el cerco de las posibilidades de que alguien que es malintencionado en el mundo digital pase tan camuflado y tan desapercibido y oculto. Y por eso es tan importante que la educación hoy en día, como lo hacemos con nuestros niños y adolescentes, oye, si tú ves a alguien en la calle y te quiere, lo típico que le decíamos, te quiere ofrecer un dulce y tú no lo conoces, no puedes aceptarle ese dulce. Es lo mismo en el videojuego. En el videojuego tú vas a conocer personas, tal vez si ustedes como padres le dan la autorización de que juegue con personas que no conocen lo físico, sino que son amigos que conoce a través de los videojuegos, y está la autorización, bueno, también hay que alertarlos de que con esas personas solo jugar, no hacer estos chats como en salas privadas, no dar información más allá del juego, no generar vínculos que vayan más allá del mero juego. Entonces eso es importante, eso le digo yo a mis pacientes, o a los padres. En el fondo, permitan que jueguen si ustedes desean. Lo ideal es que siempre jueguen con personas que conocen en lo físico, idealmente que ustedes conozcan. Pero que también si van a jugar con otras personas que no conocen en lo físico, más bien en lo digital, que tengan estas precauciones. Y me ha funcionado porque muchos pacientes dicen, sí, en verdad mi papá ya me lo dijo, y un hombre me dijo que quería, y pareciera ser más común de lo que uno espera, que quería hablar conmigo, un chico del videojuego, y yo le dije que no, porque mi papá no me dejaba hablar con gente extraña. Lo mismo que uno haría en lo presencial, pero ¿cuán salvador puede ser eso? Entonces, toda la educación que nosotros entregamos a nuestros adolescentes se tiene que extender al mundo digital. La sexualidad hoy en día se vive en lo digital también. El sexting, que es el compartir imágenes, que es una conducta que sí es muy normalizada, pero en los adolescentes es de riesgo. Ya según las sociedades científicas es de alto riesgo porque no sabemos quién está al otro lado de la pantalla, pero es una forma de vivir la sexualidad hoy en día también. Y está, ¿cierto? Entonces no le puedo decir a mi hija solamente, oye, si tú vas a salir con alguien, no tengas actividad sexual. Hoy en día es, si tú vas a tener una relación online con alguien o digital con un amigo, qué sé yo, no compartas contenido sexual. Es riesgoso, lo pueden usar en tu contra. El día de mañana te puedes arrepentir. Está el riesgo de la pedofilia. El hecho de compartir material sexual entre menores de edad no es un delito, pero sí es un delito, configura delito el hecho de compartir el contenido de forma que la otra persona no dé el consentimiento. ¿Ya? Entonces me pasa mucho con pacientes que, sobre todo vemos en la fundación, que dicen, bueno, es que yo voluntariamente le mandé la foto a una amiga o a mi pareja, qué sé yo, y en ese momento yo estaba voluntariamente, pero esta persona la compartió, y hizo un chat y ahora la foto la tienen todos. Entonces eso configura un delito, porque en el fondo es información sexual que tú estás compartiendo y de hecho podrías estar participando de algo de pornografía infantil, así de grave puede ser. Oye, tenemos que ir a un spot, pero no quiero cortar el flujo de eso porque estamos llegando también a puertas de lo que es también el ciberbullying, que también es un aspecto que está arraigándose y masificándose, que además también cruza con que en la realidad y los mismos adultos, que somos los llamados un poco a calibrar en el mundo, terminamos arrastrados por las mismas pulsiones de agarrar a chuchadas al oponente en cualquier caso, contexto, a propósito de distintas posiciones políticas, religiosas, de equipos de fútbol, de culturales, de lo que fuera. Y la posibilidad de hacer daño en lo digital sobrepasa infinitamente el daño que uno puede hacer en lo físico, porque estamos hablando que alguien en un contexto real, en una situación tipificada de bullying, pueden haber 40 personas en ese contexto, pero en lo digital pueden haber millones, y una foto, como tú señalas, puede viralizarse y terminar, pero en cualquier parte del mundo, en páginas pornográficas, y después, o sea, esa cuestión tiene un riesgo por el alcance también que tiene. Entonces, pausa, punto seguido. Vamos y volvemos. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En
Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos de vuelta a este capítulo que estamos hablando de grooming, bumping, sexting. Y si usted no sabe lo que eso significa, como yo no lo sabía hasta que conversé con nuestra invitada, lo invito a quedarse y curiosear un poco porque son palabras que están dando cuenta de fenómenos que tienen un tremendo riesgo y que cada vez se observan con mayor frecuencia y posibilidades. Y estar alertos como adultos y enseñarles también una cultura digital a nuestros niños, adolescentes, desde la crianza, es fundamental. Carolina, ¿qué es esto del sexting, grooming, bumping? Quizá que otras palabras me puedan mencionar. Bueno, lo que hablábamos, el sexting es compartir material con contenido sexualizado, ¿ya? Ya sea un nude, que es una foto con desnudo o con poca ropa, en ropa interior, ¿cierto? Los packs, que son conjuntos de fotos, ¿ya? Claramente relacionados mucho como por ejemplo al tema de los genitales, que hoy en día se utiliza mucho como formas de vivir la sexualidad y que, como comentábamos, dentro de una relación de pareja de como adultos, lo erótico podría ser incluso, bueno, hay algunos que hablan de los beneficios del sexting entre adultos, pero claramente en adolescentes es una conducta de alto riesgo por lo que expone a los adolescentes. Voy a contar el caso, obviamente no voy a dar el nombre, pero una adolescente que ella tenía una pareja, mujer, en México. Ella es chilena, pero tenía una pareja en México y se mandaban fotografías y videos teniendo actitudes sexuales. Ella es menor de edad. Y de un día para otro esta pareja le empezó a pedir más fotos, más videos, y le dijo que si no le mandaba más, entonces ella le iba a mandar las fotografías a su familia. Una extorsión. Una extorsión, ¿cierto? Entonces, en el fondo, la persona quedó un poco atascada y dice, ya, tengo que seguir mandando. Llegó un punto en que esta chica hizo un intento de suicidio, ¿ya? Y ahí los papás supieron, y ahí la chica en el fondo les comentó qué es lo que estaba pasando. Aparte de lo doloroso que fue para la familia saber todo esto, ellos fueron a la PDI, denunciaron el tema de que esto de la difusión de contenido sexual de su hija sin consentimiento, y la respuesta de la PDI es que en Chile no hay jurisdicción en México, que lo más probable es que fuera una red de pedofilia que estaba detrás de esta pareja. Mentira en el fondo, pero bueno, es lo que hay y quedó en nada. Entonces la reparación que hay ahí detrás de esto, que es un abuso al final, es un abuso. Que ahí hacemos la diferencia con el grooming. El grooming es el abuso sexual a través de la tecnología, ¿ya? Y el abuso tiene un espectro.
¿ya? Desde el hecho de adquirir contenido sexualizado de otra persona hasta el abuso sexual presencial como la violación, que también se consuma a veces, ¿cierto? Hemos visto muchos casos de chicas, por ejemplo, adolescentes que de repente se extravían y finalmente los papás dicen, no, tenía un amigo por internet. Me acuerdo del caso de una chica que salió en la tele que los papás estaban preocupados porque ella estaba hablando con un mayor de edad a través de internet. Entonces los papás le quitaron el celular y esta persona mayor de edad le compró un celular. Y después concertaron una cita, la chica estuvo extraviada y después apareció probablemente como víctima de alguna agresión sexual. Ahí, Carolina, pasan cosas muy locas. Hace un tiempo atrás salió un reportaje de un argentino que había robado la vida de Ignacio Franzani y le había sacado todas sus fotos y su historia y tenía un Facebook con todo su... Y a través de esa plataforma generaba vínculos con otras personas con una suplantación de identidad psicopática, como un buen chileno, cuática. Sí. O sea, la verdad que lo digital, permite cosas que en el mundo real no son posibles. Y nosotros que venimos de las alertas y los aprendizajes culturales de lo real, a veces no logramos dimensionar en verdad todo lo que pueda estar pasando, se puede estar posibilitando día a día con lo digital. Claro. Y en ese sentido, como hablábamos, el tema de la educación sexual hoy en día va más allá de, oye, si vas a tener pareja, usa condón. Si vas a tener pareja, usa un método anticonceptivo eficaz. Va en el tema de entender que la sexualidad también se vive a través de las nuevas tecnologías, de que hay que educar a nuestros adolescentes también a que tomen buenas decisiones y responsables y con prudencia, ¿cierto? Pensando un poco antes de actuar, pero que obviamente esa capacidad se va adquiriendo en el tiempo y nosotros como adultos somos los que tenemos que, en el fondo, prestarles cerebro, por decirlo de alguna forma, mientras ellos están en desarrollo. Entonces, como digo, como adulto yo no me voy a meter, porque si alguien como pareja quiere hacer algo con su pareja está en su derecho, a pesar de que hablábamos del tema de la porno venganza también que se dan adultos, esto de parejas que tienen actividad sexual, graban esto, como pareja le das a tu novio, a tu novia, qué sé yo, el contenido, pero al día de mañana terminan. Y aquí está, oye, lo publico, lo hago viral. Claro, y me imagino que altamente posible si la razón del término sea algún tipo de infidelidad o vía violencia o daño, porque Claro. justamente... a menos que yo sea un psicópata declarado y a propósito de que no me hagas nada, yo te voy a hacer mal, que de esos también hay. Sí. Es decir, oye, tú te metiste con mi mejor amigo, así que en venganza por ese daño que me hiciste, voy a desclasificar todo esto. Claro. Además que también estamos en el escenario de que haya un compartir con consentimiento. Pero yo también podría hackear un computador, extraer fotos y después extorsionar también. ¿Qué ha pasado? Sí, claro. Y en el fondo es por eso, y entender que todo lo que tú subes a las redes o a las nuevas tecnologías va a quedar para siempre. Eso es súper importante. Me acuerdo de un ejemplo que alguien daba de, si yo en mi Facebook subí una foto de Pokémon, qué sé yo, así, no sé, invento, llena de pulseras, ponceando, y al día de mañana, ahora, a mis 35 años quiero pedir trabajo, igual van a ir a revisar eso. O sea, claramente no puedo decir nada, no, es que probablemente eso no lo hagan. Porque hoy en día una muy buena forma de conocer el perfil de alguien es a través de sus redes sociales. Sí, porque ahí también está esta creencia de no, la ética, los límites, la vida privada. Oye, no podemos considerar que eso va a operar porque en la medida que uno tenga algún tipo de necesidad, urgencia o interés, está todo disponible. De hecho, a nosotros como médicos nos pasa. Hay muchas, no lo hagan, pero pueden buscar, no sé, en internet. Antes de pedir una hora con un médico, uno busca referencias del médico. No sé, incluso yo lo he hecho como mamá y de repente busco una hora para mi hija. Y hay páginas donde la gente puede opinar de los médicos. Imagínense cualquier persona que, no sé, no le gustó cómo yo lo atendí o qué sé yo, utiliza esas páginas. Yo voy a quedar estigmatizada para siempre, Claro. como una mala práctica. Que además tampoco se puede saber si ese testimonio es real tampoco. Claro. Porque yo puedo estar enojado contigo y buscarte, qué sé yo, reclamos.cl, Carolina Nostroza me engañó, es mentirosa, Sí, claro. sacó su título, no está convalidado, en Claro. verdad. Y nadie va a poder saber si eso es verdad. Y ya quedó. Y ahí quedó. Y además Sí. que probablemente tú tampoco te puedas dar cuenta de que eso esté ahí. Sí, de Y, hecho. y vas a vivir sin que darte cuenta de que hay toda una sí. campaña de desprestigio Claro. que tú ni siquiera sabes que está sucediendo. Y eso es lo que pasa en las funas,
que ahí nosotros como adultos tenemos que poner el ojo. O sea, nosotros como adultos estamos permitiendo que el funar sea un medio válido de justicia. Y es un medio donde nosotros nos saltamos todos los protocolos establecidos para poder hacer juicio contra alguien, y es porque yo puedo entender que uno entiende que a veces las figuras de autoridad, que hoy en día la justicia está muy injusta, que pareciera ser que uno denuncie algo y ya no pasa nada. Está bien, entiendo eso, entiendo ese malestar, pero también hay que tener ojo de que si uno lo hace y si te pasa el día de mañana, tú no puedes decir, pero es que júguenme como corresponde. Yo como médico, si tú crees que yo hice algo mal, hazme una demanda por negligencia, yo tengo un abogado, yo pago un seguro mensualmente, mi abogado se va a contactar contigo y a través de lo legal se harán los estudios competentes. No, si yo funé a alguien, también tengo que decir, oye, si me funan, aguántatela, porque estamos saltándonos todos los protocolos. Entonces, tú estás buscando tu justicia y al compartir una funa como adulto, uno dice, hagamos justicia, pero también valíamos formas de buscar, entre comillas, una solución a los problemas que no están normados y que cualquiera lo puede mal utilizar. Sí, hace poco hubo un caso más o menos bullado de un psicólogo que fue denunciado por unas colegas, por unas situaciones. Y claro, uno primero se expone, se viraliza la denuncia y cumple con todos los requisitos, que sea una muchacha súper dolida, con una narrativa trágica, demacrada, que a todas luces uno humano tiende a empatizar, a decir, pucha, pobrecita, en verdad, terrible, el monstruo este. Ya, pero eso es cierto, es verdad, eso es una visión subjetiva, en verdad, claro, tú la contaste así, pero si yo pongo el testimonio del otro al lado, no suena tanto como lo tú dices, pero a ese punto el daño ya está hecho, o sea, esa cuestión ya, el prestigio del profesional ya se destruyó. Claro. Y de ahí, pues, si tú logras demostrar que eso tenía una mala fe, no logras resarcir el daño hecho. Claro que sí, y en los adolescentes esto de funar es como pan de cada día. Mi marido es profe. Y le decían, profe, si usted nos pone una prueba, yo lo voy a funar. Entonces es como que está esa palabra así como, incluso como para la broma, pero es que es con consecuencias reales. Sí, entonces... pues cuando estuvo este pic de denuncias de abusos sexuales, hubieron muchas denuncias de chicas escolares contra profesores que destruyeron a los profesores, porque lo primero que hacen es separar al docente del aula para poder investigar. Pero eso pueden pasar años. Y después se demuestra que en verdad la niña era más loca que una cabra, pero ya estuvo el tipo estigmatizado, ya fue funado, ya su prestigio quedó por el piso. Ya no todos los que se enteraron de que este tipo estaba siendo cuestionado van a tener contacto con el desmentido. Entonces eso es un daño tremendo, y que la gente lo toma a la ligera de decir cualquier cosa en las redes sociales, como en lo digital. Queda ahí. Y eso es uno de los riesgos también, puedes entender que también todo lo que uno sube a las redes va a quedar para siempre, y pareciera ser que todo lo que uno sube es opinable. Yo porque subo una foto, todos pueden opinar, uy, que está no sé qué, uy, ¿qué pasó? Estás vieja, que te hizo mal la pandemia. Y es increíble porque eso es cultural. Porque yo veo de repente cuando el presidente Boric pone un Twitter o pone un tweet en alguna parte, y de ahí aparecen 200 comentarios, no sé, el 70% son insultantes, o sea, ahora tú... Violentos, derechamente violentos. Y oye, el presidente de la República, o sea, ¿qué queda para el vecino de al lado? No hay o sea, un respeto a una figura de autoridad ninguna. que por mucho que uno pueda tener posturas políticas distintas, hay una cosa de que en el tú a tú, probablemente si uno está frente al presidente de la República no le va a agarrar a garabatos, puede que sí, pero lo más probable es que uno igual va a decir, oiga, sabe que yo no estoy de acuerdo con con menos frecuencia. esto. Claro, yo no estoy de acuerdo con esto, sabe que me parece mal su gestión, no sé, pero igual uno va a tener una cierta reverencia. Pero en esta, que hablábamos un poco la avatarización, donde yo genero como una especie de un otro yo dentro de lo digital, me empodero, me hago parte de otra personalidad donde me puedo decirle un garabato al presidente de la República. Me acuerdo un humorista que me gusta mucho, pero que inventó este tema de la cabeza pichí, que le decían el Felipe Abello al Trump. Entonces como que toda la gente empezó a escribirle eso, y el Trump en el Twitter del presidente, y, no entendía. Y los otros gringos decían, ¿qué es esto? Entonces ya es una broma, pero... en verdad es un poco gracioso que tú decís, pero cómo los chilenos empezaron a hacerle bullying bullying al presidente de Estados Unidos. ¿Y qué es eso? Así, me imagino los de la inteligencia así gringa diciendo, ¿qué es esto? Así que sí, entonces...
Bueno, pero es uno de los peligros, creo que es importante. Y el último concepto que era vamping, que tiene que ver con el tema de quedarse conectado hasta muy tarde en la noche, que es como la mezcla entre vampiro y textear. Entonces también que tiene riesgo en los trastornos del sueño. Hay estudios que muestran que en adolescentes aumenta la obesidad, el consumo de comida rápida y con todos los efectos metabólicos de estos temas asociados. Pero hace poco vi un documental que me recomendó un colega de este fenómeno que se está dando en Japón de niños o adolescentes que pasaban, no sé, 2 o 3 años metidos en sus piezas y no salían. Años, no es un fin de semana, tipos que llevaban 3 años y después se rehabilitaban y después volvían a recaer y pasaban un año más y toda su vida era a través de lo digital, comida rápida. Era una deformación, pero yo quedé asombrado. Es un documental que anda por internet, dura como 30 minutos, pero ahí había un doctor que contaba y mostraban a los chicos y decían, es que en verdad no tengo sentido de salir, no quiero salir, estoy bien acá, mis papás me compran alimentos, me compran cosas, tengo chucherías digitales, gadgets de todo tipo y esta es mi vida, no quiero salir, no quiero la vida real. Mi vida digital es suficientemente satisfactoria. Sí. Es increíble. Me encanta lo que dice Daniel de la Fundación CECI acá de Chile, que dice, ¿cómo hacer que el mundo analógico sea más entretenido de vivir que lo digital? Ese es el desafío. Ese es nuestro desafío como adultos, que volver al parque, que salir a conversar presencial, tomarse un helado de pronto, vuelve a tener el encanto. Más allá de conectarse, porque claro, el tema de las adicciones a videojuegos, por ejemplo, que es una entidad psiquiátrica reconocida por el manual diagnóstico. Son adultos también quedan en eso. Uno cree que los adolescentes, pero yo tengo, o sea, he sabido de historias donde matrimonios se han quebrado porque, bueno, principalmente el hombre de la relación, no sé, llegaba casi corriendo, ¿no? Porque como hay juegos en línea y el equipo lo está esperando para conectarse, llegaba y se cerraba la puerta, se ponía un sillón, todas luces de colores, unos audífonos y empezaban a... Y los equipos son internacionales, entonces no hay límite de horario. Oye, juguemos hasta las 5 de la madrugada. Entonces pero ya no rendían el trabajo. Claro, es una adicción, por eso es que se ha configurado, no solo para adolescentes, sino para también adultos, el tema de la adicción a los videojuegos como una enfermedad psiquiátrica, tal cual como la adicción a los juegos de mesa o los juegos de azar, que también es una enfermedad psiquiátrica, o la ludopatía. También hoy en día hablamos de las adicciones a los videojuegos o los juegos en línea, que tienen los mismos componentes de una adicción a sustancias, a drogas. Por ejemplo, el tema de la abstinencia, de si yo lo dejo empiezo con sintomatología, el tema de la tolerancia, necesito aumentar el consumo para satisfacer lo que antes no era necesario. La habituación, por favor. La habituación, ¿cierto? El tema del compromiso social, del no funcionar, de no poder rendir en lo académico, en lo laboral, por el tema de la adicción a esto. Lo que tú dices que finalmente genero una mayor identidad con mi identidad digital y menosprecio mi identidad real, porque qué sé yo, en lo real yo soy una persona normal, pero en lo digital soy un elfo rubio, qué sé yo, ojos azules, una belleza estereotípica nórdica, y realmente la gente, yo prefiero este mundo lo prefiero, me da más satisfacción, me representa más, satisface y consuma mi ideal de belleza. ¿Por qué tengo que ser esto normal, feo, viviendo en una casa normal, si aquí vivo en un palacio? Claro. Y esa distorsión de lo real y lo digital puede generar conductas adictivas. Y ahí el tema de los adolescentes que tienen un cerebro que también tiene el mecanismo de recompensa mucho más activado y de búsqueda de recompensa inmediata y es más propenso a las adicciones, también cae más riesgo que un adulto. Claro, y además que el mismo mundo digital ha aprendido de cómo sobreestimular o estimular o enganchar todas las neurociencias, toda la psicología, las neurociencias, todo lo biológico, los estudios, finalmente terminan en un neuromarketing, que finalmente la cosa es como una trampa, está diseñada. Los colores, la música. O sea, hay una inteligencia de un equipo multidisciplinario de última tecnología que ha diseñado una trampa que justamente hace que todos los receptores se enganchen, que genera rápida adicción. O sea, está diseñado para atraparte. Como la música de los supermercados. Esa música que está ahí en el aire claramente está estudiada para que tú compres, para que estés ahí tranquilo. Sí, pues cuando hay, por ejemplo, baja afluencia, hay música relajada.
Claro. para que vitrineen, pero cuando hay mucha gente, el bit se acelera para que la gente vaya, compre y se vaya para que entre otro. Claro, A ese entonces, nivel estamos hablando de... Son cosas que como seres humanos tal vez no logramos percibir, pero que hay gente que estudia para enganchar. Y que lo diseña para eso, o sea, es como que decir, un estudio dice que para las niñas entre los 15 y los 17 años, el amarillo es su color de preferencia, ¡pah! Claro. Juego amarillo, listo. Listo. Después dicen, hay un estudio que dice que el sistema nervioso reacciona a un bit entre 120, 140. Hay un estudio que ha demostrado que dosis intermitentes genera un condicionamiento intermitente, tiene mayor duración y se extingue menos. Condicionamiento intermitente. Claro. Y finalmente termina una cosa y tú sí, es que está diseñado para eso. Claro. Está hecho justamente para eso. Oye, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero de ciberbullying. Sí, bueno, el ciberbullying tiene que ver con utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicaciones para generar un daño a un otro. ¿Ya? A muy grandes rasgos, aquí hay tres involucrados, que son la víctima o el acosado, el acosador y los testigos. Los tres son sujetos que requieren cuidado. ¿Ya? Los tres están expuestos a daños no solamente psicológicos, también físicos. ¿Ya? El aumento del riesgo de suicidio, que comparado con el bullying tradicional es mucho mayor, incluso hasta 10 veces mayor en el ciberacoso, porque es un espacio ilimitado. Lo que ocurre en un momento queda para siempre. Lo mismo que hemos estado hablando. La exposición al maltrato, la revictimización es 24/7. No se limita al colegio, al típico niño matón que te molestaba y te quitaba la colación en el colegio de lunes a viernes y tú no querías ir. Ahora es 24/7, mientras haya una conexión a alguien en internet, ni siquiera que tú estés conectado, te pueden decir, oye, te están molestando. Revictimización constante, mayor riesgo de suicidio, efectos físicos y psicológicos en la salud, aumento de los trastornos de la conducta alimentaria, masacres en los colegios, aumento del porte de armas, son conceptos... Anorexia, trastornos alimenticios que tú señalas como anorexia, bulimia... Claro, y el aumento del porte de armas. De hecho, el ser víctima de ciberacoso aumenta en 8 veces la posibilidad de llevar armas al colegio. Esto en estudios estadounidenses. Patrick nos contaba, Patrick Fix, que pueden revisar el otro capítulo, él establecía la correlación entre bullying y delincuencia. Claro. Como una correlación estudiada. Entonces, ahora estamos viendo en colegios, ayer veía la noticia, de que están poniendo detectores de metales. Es algo que se nos viene, que con el aumento de la disponibilidad de armas, con el aumento del ciberacoso, con el aumento del bullying. Claro, justamente, saltando la esfera política, siempre está esto un poco más republicano del derecho a portar armas para defenderse, que tiene su coherencia y su lógica, pero en atención a este otro mundo de que finalmente también los videojuegos aumentan las conductas agresivas y violentas en gente que empieza, su sentido y juicio de realidad empieza a alterarse, donde no distingue que matar en un videojuego y masacrar. Claro. Lo lleva de aquí, lo saca y lo encuentra lógico en la realidad y saca un armamento de guerra, como pasa con frecuencia en Estados Unidos, claro. Y entra a una escuela y arrasa y mata todo lo que se mueve. Sí. Entonces, claro, el aumento de las facilidades para tener armas, para protegernos, súper bonito, pero usted ha considerado que como está el mundo, esa arma va a terminar en manos de delincuentes, se lo va a sacar su hijo, o usted mismo en algún ataque de locura va a terminar ajusticiando. Salió hace poquito el tema de un papá que entró con un bastón retráctil a hacer justicia porque le estaban haciendo bullying a su hija. Yo desconozco los detalles, en una de esas la historia que yo era al revés, o el papá frustrado ya de que a su hija le hicieran y ya no encontraba ningún otro medio, y el colegio se declara incompetente porque no tiene los recursos para hacerse. Finalmente un papá desesperado viendo a su hija, qué sé yo, que no duerme, que tiene pesadillas, que volvió a orinarse, qué sé yo, en la cama, en la última desesperación termina con un bastón retráctil y el día de mañana con una UCI. Claro, justamente, y ahí entonces entendemos que y como fundación, como la Fundación Cathy Summer, de la cual estoy orgullosísima de ser parte como voluntaria, una de nuestras banderas de lucha es entender que el bullying y el ciberbullying son formas de maltrato contra las cuales los niños y adolescentes deben ser defendidos, y los colegios y los padres como garantes de derecho tenemos la responsabilidad de actuar. O sea, un colegio nunca se puede declarar incompetente. Tienen que haber protocolos, tienen que haber normativas que protejan a nuestros niños, ¿ya? Entonces, eso es por lo cual tenemos que luchar.
Y en la Fundación tratamos de hacerlo. Oye, Carolina, se nos acabó el tiempo y necesito pedirte en 2 minutos máximo algunos consejos para los padres y algunas referencias donde ubicarte, si a gente le interesa este tema, donde encontrar información. Bueno, así como muy rápido, el tema de la educación en todos los ámbitos para adolescentes y niños tiene que extenderse también a lo digital, ¿cierto? Lo que hablábamos. Límites y normas es fundamental en la crianza efectiva de nuestros adolescentes. ¿Ya? Le estamos pasando este Lamborghini, ok, pero con límites y normas. ¿Ya? Hasta que sea un uso saludable, que permita un buen desarrollo del sueño, un buen desarrollo de las actividades mínimas básicas de un adolescente, ejercicio, recreación, aprendizaje. Si ya está interfiriendo con eso, entonces cuidado. No tener miedo en buscar ayuda. ¿Ya? Son tiempos desafiantes y entre todos tenemos que ponernos a trabajar para poder apoyarnos. Es algo que claramente es necesario. Y eso, creo que es importante el tema del amor y los límites, fundamental ese equilibrio perfecto que tiene que haber en la crianza efectiva de los adolescentes, también en el uso saludable de las nuevas tecnologías. Y Carolina, ¿dónde encontrarte? ¿Dónde bueno, yo sí, ahora en mis redes sociales, bueno, tengo un Instagram que es Caro y Nostroza Doc, que ahí tengo mi Instagram y trato de subir contenido acerca de este tema y otros temas también de salud del adolescente. ¿Ya? Así que ahí me pueden ubicar. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Qué interesante, importante y útil el capítulo, la conversación que hemos tenido. Me deja llena de alerta, a punto de gritar salgamos a quemar internet, pero no, como no tenemos que eso no va a resultar. No es la idea. Ciertamente aprender a optimizar los aspectos positivos y minimizar la exposición en complemento con una educación es el camino que tenemos que aprender a vivir y facilitarle a los adultos a nuestros niños. Muchísimas gracias, tremendo tema para todos. Sigan a Carolina y Nostroza Doc. Caro y Nostroza Doc. Caro y Nostroza Doc. Sí. Le vamos a pedir a los muchachos ahí de postproducción que lo pongan ahí en la GC. Y atento con esto es muy importante, lo digital, el mundo se está yendo para allá, no lleguemos sin las mejores luces a ese mundo. Muchísimas gracias, lo espero en el próximo capítulo. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a ustedes.